Si alguna vez sentiste tu vida romperse en pedazos, si has visto cómo la unidad de tu casa, tu fe o tu corazón se desgarraba en silencio, escucha con atención, porque esta revelación cambiará tu vida para siempre. Yo sé lo que sientes, porque yo también lo viví. Ese vacío que deja la división, ese dolor que parece imposible de reparar. Y hoy quiero decirte algo urgente. No es casualidad que estés aquí, ahora mismo. Esta palabra fue preparada para ti. Lo que vas a descubrir no es solo historia antigua, es un espejo de tu propia alma. El orgullo que divide familias, las decisiones equivocadas que abren heridas, la idolatría moderna que se disfraza de éxito. Todo eso está escrito en la Biblia, y hoy vas a entender cómo las mismas fuerzas que destruyeron al reino de Israel siguen actuando en silencio en tu vida. Pero también vas a descubrir el secreto que puede restaurarlo todo, traer unidad, sanidad y vida eterna. Imagina escuchar un susurro que no viene de mí, sino del Espíritu Santo. Despierta, abre tus ojos, vuelve al altar verdadero. Ese susurro es el silbo apacible de Dios llamando tu nombre. Y si eliges quedarte hasta el final, lo vas a sentir tan real como el latido de tu corazón. Por eso te digo, quédate conmigo, porque cada minuto de este mensaje es una pieza del rompecabezas que el cielo quiere revelarte. Suscríbete ahora y recibe esta palabra como un código divino, porque al compartirla, no solo estarás alimentando tu fe, sino también salvando a alguien que necesita escucharla urgentemente. Prepárate, porque lo que comenzó como la división de un reino va a terminar con la promesa de un reino eterno en Cristo, y tu vida nunca volverá a ser la misma. El eco de los días gloriosos todavía vibra en la memoria de Israel. Imagina Jerusalén brillando bajo el sol de oriente, las murallas resplandecientes como si fuesen bañadas en oro, y los cánticos de los levitas elevándose como un río de fuego hacia los cielos. Era el tiempo en que Salomón reinaba con sabiduría que sobrepasaba la de todos los hombres. Su voz se escuchaba en los tribunales, en los mercados, en el templo, y cada palabra llevaba consigo el peso de la sabiduría divina. Tú lo sabes. ¿Alguna vez también sentiste que estabas en tu mejor momento, cuando todo parecía prosperar y la vida parecía estar alineada con el favor de Dios? Ese recuerdo es un anclaje. Cuando lo traes a tu mente, tu corazón late distinto. ¿Lo sientes ahora? Jerusalén no era solo una ciudad, era un faro. Los reyes de otras naciones viajaban cientos de kilómetros para escuchar el consejo del Hijo de David, para contemplar las riquezas de su mesa y la belleza del templo que levantó. Allí, cada piedra estaba impregnada de una unción silenciosa. Cada sacrificio ofrecido en el altar parecía abrir los cielos y traer paz al pueblo. Y yo sé que tú también lo has sentido. Esa paz profunda que desciende cuando oras con sinceridad, cuando abres la Biblia y una sola frase parece arder como fuego en tus entrañas. Es la misma presencia que llenaba aquel templo. No son historias lejanas, son códigos vivos, y al escucharlos ahora, algo se activa en ti. El templo, con sus columnas de bronce y su arca en el lugar santísimo, representaba más que una obra arquitectónica. Era el símbolo visible de la unión entre Dios y su pueblo, entre el cielo y la tierra. Allí, los sacerdotes ofrecían incienso mientras la multitud esperaba con el corazón expectante. Y ese mismo humo que ascendía era como nuestras oraciones hoy, subiendo como fragancia agradable ante el trono celestial. Escucha bien, cada vez que cierras tus ojos y dices, Padre nuestro, es como si estuvieras de pie en medio de ese templo, rodeado por la gloria que hacía temblar a los querubines de oro. ¿Puedes sentirlo? Respira profundo. Deja que ese silencio sagrado te envuelva ahora. Pero detrás de cada esplendor, siempre hay una advertencia escondida. El esplendor del reino era real, pero también frágil. Y así, como un cristal hermoso puede quebrarse, por una pequeña fisura, las primeras grietas ya estaban presentes, invisibles al ojo humano. Aún en medio de la riqueza, del poder y de la gloria espiritual, el corazón del hombre siempre está a prueba. Y quizá ahora mismo esta frase sea para ti. No te dejes engañar por lo que brilla por fuera, porque lo más valioso es la fidelidad de tu corazón a Dios. Escucha este secreto. Lo que mantuvo erguido el templo
no fueron las piedras, sino la obediencia. Lo mismo ocurre en tu vida. Lo que sostendrá tus bendiciones no son tus logros, sino tu dependencia del Señor. El esplendor del reino de Salomón es un espejo para ti hoy. Así como Israel se reunió en torno a un templo físico, tú eres ahora ese templo vivo. Dentro de ti habita el Espíritu Santo. Y cada vez que decides mantenerte en fe, cada vez que eliges la oración sobre la ansiedad, cada vez que abres la palabra de Dios y dejas que penetre en tu alma, vuelves a encender la gloria de Jerusalén en tu interior. No es historia muerta, es una profecía viva que ahora se cumple en ti. Quédate conmigo hasta el final de esta revelación, porque lo que viene después es aún más impactante, y mientras escuchas, repite en tu mente: yo soy templo de Dios, la gloria habita en mí. Ese anclaje se quedará en tu subconsciente como una llave que abrirá tu fe cuando más lo necesites. La gloria de un reino no se destruye de un día para otro. Empieza en silencio, con pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que terminan abriendo portales de oscuridad. El corazón de Salomón, que había sido templo de sabiduría divina, comenzó a inclinarse hacia otros altares. ¿Lo notas? Así sucede también con nosotros. Cuando dejamos entrar distracciones, cuando toleramos lo que parece mínimo, cuando no vigilamos los pensamientos que siembra el enemigo. Ese es el susurro peligroso, casi imperceptible, que roba la fuerza de tu espíritu. Y tal vez tú también lo hayas vivido. Ese enfriamiento lento, ese vacío que llega aunque todo por fuera luzca perfecto. Los matrimonios políticos que Salomón hizo con princesas extranjeras trajeron consigo dioses ajenos. Astarte, Milcom y Quemos fueron introducidos en la Tierra Santa, y con ellos se levantaron altares en lugares donde antes solo se invocaba el nombre del Señor. Imagina ese contraste. El mismo rey que edificó el templo glorioso de Jerusalén, ahora permitiendo que se construyeran lugares de culto a ídolos. ¿Te das cuenta de la fuerza de esta imagen? Es como si una luz brillante comenzara a cubrirse de sombras. Así también ocurre cuando una vida que conoció la verdad se llena de voces contrarias. Es peligroso, y tú lo sabes, porque lo sentiste alguna vez, cuando tu fe parecía desvanecerse y tu corazón se dividía entre la oración y el deseo de lo mundano. El corazón de Salomón se enfrió. Ese fuego que ardía en su juventud, esa pasión por la presencia de Dios, se convirtió en tibieza. Y escucha con atención. Cuando el corazón se enfría, el enemigo encuentra un acceso. No se trata de perderlo todo de una vez, se trata de perder lentamente la sensibilidad al Espíritu Santo. Es un proceso tan sutil que uno casi no se da cuenta. ¿Te resuena? Ese es el momento en que Dios parece distante, en que la Biblia ya no te habla como antes, en que la oración se vuelve un esfuerzo en lugar de un deleite. Y sin embargo, aún en esa frialdad, la gracia de Dios sigue tocando tu puerta. Quizá ahora mismo te está llamando a despertar, a volver al primer amor. La idolatría abrió grietas en el reino, pero más grave aún, abrió grietas en el alma del pueblo, porque lo que hace el líder siempre impacta a los que siguen. Y aquí hay un secreto. Cuando tú permites que algo extraño gobierne tu vida, no solo te afecta a ti, sino a quienes están a tu alrededor. Tus hijos, tu familia, tus amigos, todos reciben la influencia de tu fuego o de tu frialdad. Por eso este relato no es solo una historia antigua, es una advertencia viva. Cuando escuches la palabra idolatría, quiero que la asocies con todo aquello que intenta ocupar el lugar de Dios en tu vida. Ese anclaje quedará guardado en tu subconsciente para protegerte de volver a caer. Y sin embargo, en medio de la decadencia, Dios siempre siembra una oportunidad de restauración. El relato de Salomón nos muestra que incluso los más sabios pueden errar, pero también nos enseña que el arrepentimiento está a una oración de distancia. Hoy tú puedes elegir distinto. Mientras escuchas estas palabras, siente dentro de ti un llamado suave, pero urgente. Vuelve a tu primer amor, vuelve al altar verdadero. No necesitas altares paganos, no necesitas alianzas falsas, no necesitas llenar tu vacío con nada más. Solo la presencia del Espíritu Santo puede restaurar tu fuego. Quédate aquí, porque lo que viene ahora es una profecía que marcará un antes y un después en la historia bíblica, y también en la tuya.
Imagina la escena. Un profeta se acerca a Jeroboam, un hombre que hasta ese día parecía uno más entre la multitud. De repente, Ahías, inspirado por Dios, toma su manto nuevo, lo rasga en 12 pedazos y le entrega 10. Ese gesto, tan simple y a la vez tan profundo, contenía una profecía que iba a cambiar para siempre la historia del pueblo de Israel. ¿Lo sientes? Es como si un trueno espiritual retumbara en el silencio del corazón. Cada rasgadura de la tela era un anuncio del reino dividido, un recordatorio de que el poder humano nunca es eterno cuando se aleja del poder de Dios. Jeroboam recibe la promesa de que gobernaría sobre 10 tribus. No era un plan humano, no era ambición personal, era una revelación divina. Pero aquí está el misterio. A veces lo que Dios anuncia parece demasiado grande para el corazón que lo recibe. ¿No te ha pasado? Recibes una palabra en oración, un versículo que resuena con fuerza, y aunque sabes que es de Dios, también sientes miedo, dudas, inseguridad. Así estaba Jeroboam, escogido para algo inmenso, pero con un camino peligroso por delante. Y tal vez ahora mismo, estas palabras estén tocando algo en ti, esa promesa que Dios sembró en tu vida y que todavía no has visto cumplida. Salomón, al enterarse de esta profecía, intenta matar a Jeroboam. El hombre que había levantado el templo más glorioso, ahora buscaba destruir lo que Dios había decidido. ¿No es impactante? El mismo que había pedido sabiduría ahora actuaba dominado por el miedo y la ira. Aquí hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Cuando Dios te elige, ningún poder humano puede detener tu destino, ni siquiera los reyes más poderosos pueden cancelar lo que ya fue decretado desde el cielo. Y escucha bien, lo mismo ocurre contigo. Aunque las circunstancias parezcan oponerse, lo que Dios habló sobre tu vida permanece intacto. Jeroboam huye a Egipto, y en esa huida se esconde una enseñanza profunda. A veces, antes de entrar en el cumplimiento de una promesa, Dios permite que atravesemos temporadas de silencio, de espera, incluso de aparente huida. ¿Por qué? Porque en ese desierto se forja el carácter, se fortalece la fe y se prueba la fidelidad. Si ahora mismo te sientes lejos de lo que Dios te prometió, recuerda a Jeroboam en Egipto. No era el final, era el proceso. Y quiero que guardes este anclaje en tu mente. Cada vez que escuches la palabra espera, piensa en ella no como pérdida, sino como preparación. El manto desgarrado de Ahías no solo anunciaba división, anunciaba también la fidelidad de Dios a su palabra. Aunque el pueblo había caído en idolatría, el Señor seguía hablando, seguía levantando profetas, seguía mostrando el camino. Y hoy, mientras recibes esta palabra, puedes estar seguro de algo. Aunque tu vida tenga pedazos rotos, Dios es capaz de tomar lo fragmentado y darle un propósito eterno. Escucha esto como un susurro divino. No temas por las partes de tu vida que parecen desgarradas. Yo, el Señor, las uniré en un diseño perfecto. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue es la decisión más fatal y decisiva de toda esta historia. El pueblo se presentó ante Roboam con una petición simple, pero cargada de historia. Alivia un poco las cargas que tu padre nos impuso. Era un clamor legítimo, un suspiro de esperanza. Imagina aquella multitud, con rostros cansados, con manos que habían trabajado sin descanso para edificar palacios y murallas, esperando que el nuevo rey mostrara compasión. Era el momento perfecto para que la misericordia triunfara sobre la opresión. Y quizá tú también lo has vivido. Ese instante en que alguien tiene el poder de aliviar tu carga, pero no lo hace. Ese dolor se queda grabado como un sello en el alma. Los ancianos, hombres llenos de experiencia, aconsejaron a Roboam que respondiera con humildad, que se hiciera siervo del pueblo para ganar sus corazones. Ese consejo llevaba la sabiduría del cielo, pero los jóvenes, movidos por la soberbia y el deseo de demostrar poder, le dijeron lo contrario. Haz aún más pesada su carga. Muestra que tu dedo meñique es más fuerte que los lomos de tu padre. Aquí está el contraste mortal. Humildad contra orgullo, servicio contra opresión. Y no es solo un relato político. Es una imagen de lo que sucede en nuestra vida diaria. Dos voces luchando dentro de nosotros. Una que invita a la mansedumbre y otra que grita por orgullo. Roboam eligió mal. Eligió el consejo que inflamaba su ego
en lugar del que conectaba con el corazón de Dios, y con esa decisión selló la división definitiva de Israel. En un solo día, el reino unido de David y Salomón se quebró en dos. Sientes el peso de esa escena. Lo que generaciones habían construido con sudor, lágrimas y oración, se destruyó en un instante por una decisión necia. Así también sucede hoy. Una sola decisión, un solo no al consejo divino, puede abrir una grieta que divida familias, ministerios, sueños. Es un temor silencioso, pero necesario. Reconocer que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas, pero no todo es oscuridad. Incluso en medio de la ruptura, Dios seguía presente. Él permitió la división como juicio, pero también como lección. Y esa lección sigue viva para ti hoy. Cada vez que estés frente a una decisión, recuerda que no decides solo para ti, sino para generaciones enteras. Tus elecciones de fe, de obediencia, de arrepentimiento, impactan mucho más allá de tu vida. Y este es el anclaje que quiero que guardes. Cada vez que escuches la palabra decisión, piensa en ella como una semilla que dará fruto en tu descendencia. ¿Qué semilla estás plantando ahora? La decisión de Roboam nos muestra que el orgullo siempre termina en división, pero la humildad abre puertas de restauración. Tú también estás en una encrucijada cada día. ¿Confiarás en tu fuerza o en el poder de Dios? ¿Escucharás la voz de tu ego o la voz del Espíritu Santo? Esta es la invitación. Vuelve tu oído al consejo sabio, al consejo que viene de la palabra de Dios. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es solo la descripción de un reino dividido, sino la revelación de cómo esa división marcó la historia espiritual de la humanidad y cómo sigue marcando tu vida hoy. La escena fue devastadora. De un solo reino glorioso, nacido del pacto con David, surgieron dos naciones enemigas. Roboam se quedó con Judá y Benjamín, formando el reino del sur, con Jerusalén como capital. Jeroboam, por otro lado, tomó las 10 tribus y levantó el reino del norte, con su propia estructura política y religiosa. Imagina la tensión. Hermanos que habían adorado juntos en un mismo templo, ahora marchaban separados con espadas listas para enfrentarse, y esa herida, más que política, era espiritual. Un corazón dividido ante Dios siempre termina en ruina, y tú lo sabes. Cuando tu fe se fragmenta entre lo santo y lo profano, sientes esa misma grieta dentro de ti. La división no fue solo territorial, fue una fractura de identidad. El pueblo que había proclamado, "El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es", ahora se miraba con recelo. Dos pueblos, dos altares, dos destinos. Judá conservaba el templo, el linaje davídico y la promesa mesiánica. Israel, en cambio, buscaba establecer su propia espiritualidad fuera de la voluntad divina. Aquí está el mensaje oculto. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios y fabricamos nuestra propia versión de fe, terminamos creando un camino paralelo que parece correcto, pero lleva a la destrucción. ¿Lo sientes? Esa es la trampa del enemigo, la misma que quizás intentó atraparte a ti en más de una ocasión. El dolor de aquella división fue como una espada atravesando el corazón del pueblo. Familias quedaron separadas, tribus enteras rompieron lazos históricos, y todo por una decisión marcada por el orgullo. Esto no es solo historia antigua, es espejo de lo que sucede hoy. Mira alrededor, iglesias divididas por doctrinas, familias fracturadas por orgullo, corazones que se apartan de Cristo por seguir su propio camino. ¿Notas el patrón? El enemigo siempre busca dividir, porque sabe que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Ese es un miedo que se instala en lo profundo, el miedo de perder lo más valioso por no mantener la unidad en Cristo. Y sin embargo, incluso en medio de la división, la promesa de Dios permaneció intacta. El linaje de David seguía en pie, aunque reducido. La luz de Jerusalén aún brillaba, aunque rodeada de sombras. Y esa es la esperanza que quiero sembrar en ti. Aunque tu vida parezca fragmentada, aunque sientas que tu reino interior se partió en pedazos, Dios preserva lo esencial. El pacto eterno sigue firme. Y escucha este anclaje. Cada vez que escuches la palabra unidad, recuerda que no es un esfuerzo humano, es un don divino que viene del Espíritu Santo para sanar lo que está roto. El reino dividido es más que un relato histórico,
Es una advertencia urgente para tu presente. Hoy tú decides de qué lado estar, del lado de un corazón dividido que levanta altares falsos o del lado del corazón humilde que busca la voluntad de Dios. Quédate aquí conmigo, porque lo que Jeroboam hará a continuación con esos altares falsos revelará hasta qué punto la división puede convertirse en idolatría abierta. Y ese es un secreto espiritual que no puedes ignorar. La división del reino abrió una herida, pero Jeroboam la convirtió en un cáncer. Temeroso de que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo, decidió crear su propio sistema religioso. Mandó a fabricar 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan, diciendo: «Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». ¿Sientes la magnitud de este acto? Era como repetir el mismo pecado del desierto, pero esta vez no por un pueblo confundido, sino por un rey calculador. Este momento marca el inicio de una idolatría institucionalizada, un error que iba a arrastrar a generaciones enteras. Los becerros no eran simples estatuas, eran símbolos de un corazón que había decidido reemplazar la presencia de Dios por un sustituto cómodo. Jeroboam creó un sacerdocio ilegítimo, apartó a los levitas de su función y levantó altares que nunca fueron ordenados por el Señor. ¿Lo notas? Este patrón sigue vivo. Cuando la fe se convierte en conveniencia, cuando buscamos atajos espirituales para no enfrentar el sacrificio verdadero, terminamos levantando nuestros propios becerros. Y quizá tú también lo has vivido, cuando sustituiste la oración por distracciones, cuando buscaste soluciones humanas antes de doblar tus rodillas. Ese es el eco del becerro de oro en tu propia vida. El pueblo aceptó esos becerros. Multitudes viajaban a Betel y Dan, pensando que estaban adorando al Señor, cuando en realidad estaban alejándose de Él. Aquí hay una verdad incómoda. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. La religión sin obediencia es idolatría disfrazada. ¿No es aterrador? Muchos hoy creen estar cerca de la verdad, pero adoran en altares levantados por manos humanas. Y ese es el miedo que debe despertar en ti, la posibilidad de caminar años creyendo que sirves a Dios cuando en realidad sigues un ídolo. Pero escucha, no para que te hundas en temor, sino para que despiertes y examines tu corazón a la luz de la palabra. Dios no permaneció en silencio. Envió a un profeta a Betel para declarar juicio contra aquel altar. En medio de la multitud, la voz del cielo interrumpió la farsa. Un altar que se quebraría, cenizas que se esparcirían y un rey futuro de Judá que ejecutaría justicia sobre esos falsos sacerdotes. Ese acto profético era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y aquí está tu anclaje. Cada vez que escuches la palabra altar, recuerda que no todos los altares son de Dios, pero que el verdadero altar de Cristo en la cruz jamás será derribado. Ese es el altar que sostiene tu fe. Los becerros de Jeroboam se convirtieron en el pecado recurrente de Israel, una cadena que ninguno de sus reyes rompió del todo. Lo que comenzó como un acto político terminó siendo una maldición espiritual. Y ese es el mensaje oculto. Lo que hoy parece una decisión pequeña puede convertirse en una herencia de mal para tus descendientes, si no lo corriges a tiempo. Pero también hay esperanza. Si eliges hoy derribar tus becerros internos y volver al altar de Dios, no solo serás libre tú, sino también tu generación. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue es un enfrentamiento cósmico entre el verdadero Dios y el falso, entre un profeta y una reina, en una montaña donde el fuego descenderá desde el cielo. Elías aparece en escena como un relámpago en medio de la tormenta. Frente a un pueblo dominado por la influencia de Acab y Jezabel, reyes que habían introducido el culto abierto a Baal, el profeta se levanta con una declaración que hace temblar la tierra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagina el silencio que siguió a esas palabras, un silencio cargado de miedo y de incredulidad. El cielo, que siempre había dado lluvia abundante, ahora iba a cerrarse como un signo del juicio divino. 3 años y medio de sequía, donde cada grieta en la tierra, cada campo reseco, era un recordatorio de que el poder de Dios no se burla. ¿Lo sientes?
Es el mismo escalofrío que corre por el alma cuando te das cuenta de que lo que antes era abundancia, ahora se ha secado porque te alejaste de la fuente verdadera. La sequía no era solo física, era espiritual. Los cánticos a Baal se multiplicaban, pero el cielo permanecía cerrado. Jezabel perseguía a los profetas del Señor, mientras alimentaba a cientos de sacerdotes paganos en su mesa real. El contraste era aterrador. Mientras la oscuridad parecía gobernar, el verdadero Dios permanecía en silencio, preparando un momento de revelación. Y aquí está un secreto espiritual para ti. Cuando parece que Dios está callado, en realidad está preparando un fuego que nadie podrá ignorar. Ese es el miedo oculto y la esperanza a la vez. El temor de pensar que Dios nos ha abandonado y la certeza de que su intervención viene con fuerza inesperada. El día llegó en el monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal: «Clamad a vuestros dioses, y yo clamaré al Señor. El que responda con fuego, ese sea Dios». La multitud observaba expectante, el aire cargado de tensión. Los profetas de Baal gritaban, danzaban, se herían con cuchillos, pero el cielo permanecía cerrado. El silencio de Baal era ensordecedor. Entonces Elías, con calma, restauró el altar del Señor con 12 piedras, símbolo de las tribus. Vertió agua sobre el sacrificio hasta que todo quedó empapado, para que no hubiera duda. Y en un instante, un fuego descendió del cielo, consumiendo no solo la ofrenda, sino también la leña, las piedras y el agua. Puedes verlo en tu mente. Ese fuego arde también en ti cuando tu corazón vuelve al altar verdadero. El pueblo, al ver aquel milagro, cayó rostro en tierra y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Ese grito fue más que un reconocimiento, fue un despertar espiritual colectivo. Y aquí está tu anclaje. Cada vez que escuches la palabra fuego, recuerda que no es solo un símbolo, es la manifestación del poder de Dios que consume todo lo falso y reaviva lo verdadero. Ese fuego no es lejano, está disponible para ti ahora, si te atreves a pedirlo con fe. Cierra un momento los ojos. Imagina ese fuego descendiendo sobre tu vida, quemando dudas, idolatrías y temores, y dejando solo un corazón ardiente para Cristo. Elías, aun siendo un hombre con temores y debilidades, fue instrumento de un milagro que estremeció la nación. Esto nos recuerda que Dios no busca perfección, busca obediencia. Y si eliges hoy ponerte de pie como Elías, aunque seas uno contra muchos, descubrirás que el poder de Dios siempre respalda a quienes no doblan rodilla ante Baal. Quédate conmigo, porque lo que sigue es aún más íntimo, el momento en que el mismo profeta, después de vencer con fuego, se encuentra con la voz más suave y reveladora del Señor. Después del fuego del Carmelo, Elías esperaba una victoria definitiva, un cambio inmediato en el corazón de la nación. Pero Jezabel, desafiante, juró matarlo, y el profeta huyó al desierto. ¿Puedes sentir ese contraste? El mismo hombre que enfrentó a cientos de profetas falsos con valentía, ahora estaba escondido bajo un arbusto, pidiendo morir. Aquí se revela un secreto profundo. Incluso los más fuertes en la fe pueden experimentar momentos de desánimo. Tal vez tú también lo viviste, cuando después de una gran victoria espiritual vino un vacío, una soledad tan grande que pensaste en rendirte. Ese eco interior, ese cansancio invisible, es el mismo que Elías sintió en su alma. Dios, en su misericordia, no lo reprendió con dureza, sino que lo alimentó con pan cocido al fuego y agua en medio del desierto. Ese detalle es sublime. Cuando piensas que todo terminó, el cielo desciende con provisión. Y aquí está un anclaje para tu corazón. Cada vez que recuerdes pan y agua, piensa en la fidelidad de Dios que te sostiene, aun cuando ya no tienes fuerzas. Elías caminó 40 días, hasta Horeb, la misma montaña donde Moisés había visto la gloria divina. Y allí, en una cueva, el profeta esperaba escuchar la voz de Dios en un despliegue de poder. Pero lo que sucedió después quebró todas sus expectativas. Primero vino un viento fuerte que desgajaba los montes, pero el Señor no estaba en el viento. Luego un terremoto que sacudía la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después un fuego ardiente, pero el Señor no estaba en el fuego. Y finalmente, un silbo apacible, un susurro suave, casi imperceptible.
Allí estaba Dios. ¿Lo sientes? El creador del universo se reveló no en el estruendo, sino en la delicadeza de una voz que solo escucha quien aquieta su corazón. Y quiero que guardes este anclaje. Cada vez que escuches la palabra silencio, recuerda que en ese espacio íntimo, donde todo ruido se apaga, es donde más claramente habla el Espíritu Santo. Elías, al escuchar ese silbo, cubrió su rostro con el manto. No podía resistir la santidad de esa presencia. Y allí recibió la revelación que necesitaba. No estaba solo. Había aún 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal ni besado sus imágenes. Esa verdad cambió todo. Lo que parecía derrota total era, en realidad, parte de un plan mayor. Y aquí hay una palabra para ti. Aunque creas que estás solo en tu lucha, Dios siempre tiene un remanente. Siempre hay otros que permanecen fieles. Siempre hay una reserva espiritual que el enemigo no puede tocar. El silbo apacible es más que una anécdota, es un código espiritual. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en el ruido, sino en la intimidad con Dios. Y si hoy eliges aquietar tu mente, apagar las distracciones y abrir tu espíritu, descubrirás que la voz del Señor está más cerca de lo que piensas. Esa voz que calma, que restaura, que te recuerda, no estás solo. Nunca lo estuviste. Quédate aquí, porque lo que viene después nos mostrará cómo incluso en Judá, donde había esperanza, también hubo errores y peligros que casi extinguieron la promesa davídica. Mientras Israel caía más y más en la idolatría bajo Jeroboam y sus sucesores, Judá todavía conservaba una chispa de fidelidad. Reyes como Asa y Josafat buscaron renovar el pacto con Dios, derribando altares paganos, restaurando la adoración en el templo, y convocando al pueblo a volverse al Señor. Hubo momentos de verdadero avivamiento, donde la oración volvía a llenar Jerusalén y la esperanza parecía renacer. ¿Lo puedes imaginar? Ese suspiro colectivo de un pueblo que decide regresar a su primera pasión. Ese mismo suspiro que también puede ocurrir en tu vida cuando eliges volver a doblar rodillas. Ese es el poder de una reforma, reavivar lo que parecía apagado. Pero incluso en medio de la restauración, las grietas seguían allí. Josafat, a pesar de su fidelidad, formó alianzas con Acab y su familia, introduciendo peligros que más tarde traerían dolor. Atalía, hija de Jezabel, llegó a reinar en Judá, y con ella el veneno de la idolatría casi extermina el linaje davídico. Piensa en esto: la promesa del Mesías, el Salvador del mundo, estuvo a un paso de extinguirse por completo. ¿Sientes el peso de esa tensión? El enemigo siempre busca cortar la raíz de la promesa antes de que florezca. Y lo mismo intenta hacer contigo, destruir tus semillas espirituales antes de que se conviertan en fruto eterno. En medio de esa crisis, Dios levantó protectores anónimos. Joás, un niño descendiente de David, fue escondido en el templo durante años, protegido de la furia asesina de Atalía. Cuando creció, fue proclamado rey, preservando la línea mesiánica. ¿No es asombroso? Cuando todo parecía perdido, Dios ya tenía preparada una salida. Y aquí está un anclaje que quiero que guardes. Cada vez que escuches la palabra promesa, recuerda que aunque el enemigo intente sofocarla, Dios siempre guardará un remanente, un testigo, un hilo de vida que mantiene vivo su plan en ti. Las reformas de Asa y Josafat muestran que la obediencia trae renovación, pero sus errores enseñan que la desobediencia abre puertas al enemigo. Esta tensión es un espejo de nuestra vida espiritual. Un día nos sentimos firmes, derribando altares extraños, y al siguiente estamos en riesgo por una alianza equivocada, una concesión, una distracción peligrosa. Y sin embargo, la gracia de Dios siempre nos ofrece un camino de regreso. Esa es la esperanza luminosa. Aunque tropieces, si eliges volver, Dios puede restaurar lo que parecía quebrado. Judá sobrevivió, no por su fuerza, sino por la fidelidad de Dios a su pacto con David. Y lo mismo es contigo. No eres sostenido por tu perfección, sino por la misericordia del Señor que preserva tu historia. Él ha decidido mantener encendida en ti la promesa de vida eterna, aunque las sombras intenten apagarla. Quédate aquí, porque lo que sigue es el momento más oscuro de Israel, la caída final, la destrucción que parecía definitiva y el nacimiento de un pueblo
que cambiaría la historia bíblica. La paciencia de Mintos. Dios tiene un límite cuando su pueblo insiste en la rebeldía. Israel, el reino del norte, se hundió progresivamente en idolatría, violencia y corrupción. Cada rey que se levantaba parecía superar al anterior en maldad. Los becerros de oro seguían en pie, los altares de Baal se multiplicaban y el clamor de injusticia social llenaba las calles. Imagina los mercados, fraudes, abusos, sangre inocente derramada, el olor del incienso pagano mezclado con la podredumbre de un pueblo que había olvidado al Dios vivo. Ese escenario no es tan distinto de lo que vemos hoy, sociedades que se alejan de la palabra de Dios y celebran lo que lo ofende. ¿Lo sientes? Ese mismo miedo que te recorre el corazón cuando miras el mundo y parece que todo se está desmoronando. El juicio llegó en la forma más temida. Asiria, el imperio implacable, descendió sobre Samaria con brutalidad. Las murallas cayeron, las casas fueron saqueadas, y miles de hombres, mujeres y niños fueron encadenados y llevados cautivos a tierras lejanas. La ciudad que había sido centro de orgullo y poder quedó reducida a ruinas. Puedes imaginar el llanto de las familias separadas, los gritos en las calles, la sensación de abandono total. Ese fue el precio de la desobediencia. Y aquí está un anclaje poderoso. Cada vez que escuches la palabra cautiverio, recuerda que representa lo que sucede cuando dejas que el pecado gobierne. Pierdes tu libertad, tu identidad y tu propósito. Las 10 tribus del norte se dispersaron y con el tiempo se mezclaron con otras naciones, dando origen a un pueblo mestizo, los samaritanos. Esa mezcla no fue solo étnica, fue espiritual. La pureza de la adoración al Señor se contaminó con prácticas extranjeras. Y aquí hay un temor subliminal que debe despertarse en ti cuando permites que tu fe se diluya, cuando mezclas lo santo con lo profano, tu identidad se desfigura hasta que ya no sabes quién eres en Dios. Esa es la advertencia que la caída de Israel nos grita a través de los siglos. Pero incluso en el juicio, Dios seguía trabajando. El dolor de la deportación se convirtió en un recordatorio eterno. No hay seguridad fuera de la obediencia. Y al mismo tiempo, esa dispersión abrió la puerta para que más adelante el Evangelio llegara a pueblos lejanos. Aquí está la esperanza luminosa. Aún lo que parece ruina total puede transformarse en parte del plan redentor. Cada vez que escuches destrucción, quiero que pienses también en semilla, porque a menudo Dios permite que algo caiga para que algo más grande pueda nacer. La caída de Israel es un espejo para tu vida. Te recuerda que el pecado trae consecuencias, que la desobediencia abre la puerta al enemigo. Pero también te asegura que Dios nunca abandona completamente a su pueblo, sino que siempre deja abierta una senda de restauración. Y quizá esa senda se te está revelando ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. No dejes que tu historia termine en ruinas. Permite que el Señor escriba un nuevo capítulo en tu vida. Quédate aquí porque lo que sigue es la voz de los profetas, hombres que aún en medio de la oscuridad anunciaron juicio, pero también esperanza, preparando el camino para el cumplimiento en Cristo. En medio de la caída de Israel y de la corrupción de Judá, Dios no permaneció en silencio. Levantó voces proféticas que se alzaron como trompetas en la oscuridad. Amós, el pastor de Tecoa, denunció la injusticia social con palabras que aún hoy cortan como espada. Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Su voz revelaba que la idolatría no era solo un pecado religioso, sino que se manifestaba en la forma en que el pueblo trataba a los más débiles. ¿Lo sientes? Es la incomodidad de escuchar que nuestra fe no vale nada si no se traduce en justicia, si no defendemos al oprimido. Esa incomodidad es un anclaje. Cada vez que escuches la palabra justicia, recuerda que es inseparable de la verdadera adoración a Dios. Oseas, por otro lado, nos muestra un retrato desgarrador. Un profeta que debía amar a una esposa infiel como símbolo del amor de Dios por un pueblo traidor. Imagina el dolor de ese corazón que perdona una y otra vez, que busca a quien lo abandona, que paga el precio para redimir a quien se vendió a la esclavitud. Ese amor no era humano, era divino. Y aquí está la revelación. Tú también eres esa esposa infiel, y aún así,
Dios te ama con un amor que no se cansa de buscarte. Cada vez que escuches amor, quiero que lo asocies con fidelidad inmerecida, con un amor que no abandona aunque seas quebrantado. Isaías se levantó con una voz majestuosa, anunciando tanto juicio como promesas gloriosas. Sus palabras atraviesan el tiempo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías vio el nacimiento del Emmanuel, del Dios con nosotros, en medio de un mundo que parecía condenado. Jeremías, el profeta llorón, clamaba entre lágrimas por la destrucción de Jerusalén, pero aún en medio de la ruina hablaba de un nuevo pacto, escrito no en tablas de piedra sino en corazones. ¿Puedes sentir la tensión? Juicio y esperanza caminando juntos, dolor y promesa entrelazados. Ese mismo patrón se repite en tu vida. Aún en tus noches más oscuras, Dios siempre planta una semilla de mañana. Los profetas no eran simples mensajeros, eran espejos que mostraban al pueblo su verdadera condición. Eran faros en medio de tormentas, recordando que el arrepentimiento aún podía abrir la puerta al perdón. Y escucha esto, cada vez que escuches la palabra profecía, no la pienses como un futuro lejano, sino como un llamado presente. Es la voz de Dios que rompe el ruido de tu vida para decirte, vuelve a mí antes de que sea tarde. Ese es el anclaje que quiero sembrar en tu subconsciente. Profecía, oportunidad. Las voces de Amós, Oseas, Isaías y Jeremías se unen como un coro que clama a través de los siglos. Juzgan la idolatría, denuncian la injusticia, pero al mismo tiempo anuncian al Mesías que traería restauración. La esperanza no estaba en reyes humanos, ni en alianzas políticas, sino en la promesa de un Salvador que reinaría para siempre. Y esa promesa es la que conecta toda esta narrativa con Cristo. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el cumplimiento más glorioso de todas esas palabras. El Hijo de David, el Hijo de Dios, aquel que vino a restaurar lo que estaba dividido y a traer vida eterna. Todas las tensiones, todos los errores, todas las divisiones que vimos en Israel y Judá tenían un propósito oculto: apuntar hacia la llegada de aquel que podía restaurar lo que ningún rey ni profeta logró. Jesucristo, Hijo de David, es la culminación de la promesa y el cumplimiento de la profecía. Imagina la escena: un pueblo fragmentado, cargado de siglos de idolatría y juicio, y en medio de esa oscuridad aparece una luz. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa carne, ese cuerpo humano de Cristo, era el templo vivo que reunía lo que el pecado había roto. Y aquí está el anclaje. Cada vez que escuches la palabra cruz, recuerda que es el puente que une tus pedazos rotos en una sola vida nueva. Jesús no vino solo a predicar, vino a encarnar la unidad que Israel había perdido. Mientras Judá guardaba la promesa y el norte se mezclaba con los pueblos, Cristo derribó el muro de separación. En él no hay judío ni samaritano, ni norte ni sur, ni hombre ni mujer. Todos son uno en el reino de Dios. ¿Lo sientes? Ese es el eco de la reconciliación, la voz que te dice: aunque tu vida esté dividida en 1000 partes, en mí vuelves a ser completo. Esa es la esperanza luminosa. Lo que Roboam dividió con orgullo, Cristo lo une con humildad. La cruz fue el altar definitivo. Allí no hubo becerros de oro, ni altares ilegítimos, ni sacrificios contaminados. Allí el Cordero Perfecto entregó su vida para siempre, y mientras el velo del templo se rasgaba, el mensaje era claro: ya no hay separación entre Dios y el hombre. El acceso está abierto, la vida eterna está disponible. ¿Puedes imaginarlo? Ese instante en el que lo imposible se hizo posible, cuando tus pecados quedaron clavados en el madero y la gracia se derramó como río. Escucha este anclaje. Cada vez que oigas la palabra sangre, piensa en la sangre de Cristo que no condena, sino que limpia y restaura. El cumplimiento en Cristo también nos muestra que ninguna división es definitiva. Así como Él unió lo que estaba fragmentado en Israel, también puede unir tu corazón, tu familia, tu propósito. Donde hay odio, Él trae perdón. Donde hay heridas, Él trae sanidad. Donde hay muerte, Él trae resurrección. Y escucha esto con atención. Lo que antes parecía una cadena irrompible en tu vida,
ahora puede romperse en el nombre de Jesús. Ese es el poder de la cruz: cambiar destinos, restaurar promesas, abrir caminos donde solo había ruina. Jesús es la respuesta a todas las preguntas, la luz que disipa toda oscuridad, el Rey eterno que cumple la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Su cruz trae unidad, reconciliación y vida eterna. Y este es el secreto que debes guardar en lo profundo. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas caído, en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue es la reflexión que conecta todo esto directamente contigo, aquí y ahora. La historia del reino dividido no es solo un relato antiguo, es un espejo que hoy te muestra tu propia alma. Así como Israel y Judá se fracturaron por orgullo y desobediencia, tú también conoces lo que es sentirte dividido por dentro. Tu mente te dice una cosa, tu corazón otra. Tu espíritu clama por Dios, pero tu carne te arrastra al pecado. ¿Lo has sentido? Esa lucha silenciosa, esa tensión interna que te deja exhausto, como si dentro de ti hubiera dos reinos en guerra. Esta es la advertencia que la Biblia trae. Cada división interna es fruto de alejarnos del centro, y el centro es Dios. La buena noticia es que Cristo vino precisamente para sanar esa fragmentación. Lo que estaba roto en ti puede ser restaurado. Lo que estaba disperso puede volver a unirse bajo su luz. Recuerda las palabras de Jesús: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Ahora aplica esto a tu vida. Mientras tu corazón esté dividido, habrá ruinas. Pero cuando entregas todo al Señor, incluso lo que parecía imposible de reconstruir, Él lo hace nuevo. Y aquí está el anclaje. Cada vez que escuches la palabra unidad, piensa en ella como un llamado personal. Sé uno conmigo, dice Jesús. Mira tu historia, momentos de gloria como el esplendor de Salomón, momentos de decadencia como sus ídolos, tiempos de huida como Jeroboam y decisiones fatales como la de Roboam. Tu vida refleja las páginas de la Escritura, y esto es poderoso porque significa que no estás fuera del plan de Dios. Al contrario, tu historia ya fue escrita en su palabra. Así como el pueblo tuvo profetas que los llamaron al arrepentimiento, ahora mismo esta voz que escuchas es un eco de la misma misericordia, invitándote a volver al altar verdadero. Tu restauración comienza con un paso: reconocer que necesitas a Cristo. No basta con saber de Él, no basta con recordar historias bíblicas. Se trata de invitarlo a ser el Rey que gobierne tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Así como Israel se fragmentó por seguir su propio camino, tu vida se fragmenta cuando confías en tus fuerzas. Pero escucha esto: no importa qué tan grande sea la grieta, Jesús es el único capaz de unir lo que parecía perdido para siempre. Y mientras lo recibes, guarda este anclaje en tu subconsciente: Cristo es mi unidad. Esta reflexión no es el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. La división nos enseña lo que ocurre cuando dejamos a Dios a un lado, pero la restauración en Cristo nos muestra lo que ocurre cuando lo ponemos en el centro. Hoy tienes frente a ti la misma decisión que enfrentaron aquellos reyes: orgullo o humildad, obediencia o rebeldía, vida eterna o ruina. ¿Qué vas a elegir? Quédate aquí porque lo que sigue es un llamado urgente, una conclusión que no es solo cierre, sino una invitación a tomar tu lugar en el reino de Dios. Toda esta historia, desde el esplendor del templo de Salomón hasta la cruz de Cristo, es una advertencia y una promesa. Una advertencia de lo que ocurre cuando el corazón se divide, cuando el orgullo ocupa el lugar de la obediencia, cuando dejamos entrar ídolos disfrazados en nuestro interior. Y al mismo tiempo una promesa, que aún en medio de la ruina, Dios siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento y la restauración. ¿Lo sientes? Esa mezcla de temor y esperanza que ahora toca tu alma no es casualidad. Es el Espíritu Santo llamándote con urgencia. Hoy tú estás en la misma encrucijada que estuvo Roboam. ¿Seguirás el consejo del orgullo o el de la humildad? ¿Seguirás construyendo altares falsos o volverás al altar de Cristo? No pienses que tu decisión es pequeña. Cada elección abre una puerta espiritual: vida o muerte, bendición o maldición, reino de Dios o ruina eterna. Y este es el anclaje que debes guardar. Cada vez que escuches la palabra decisión,
Recuerda que no es un momento pasajero, es una semilla eterna que impacta generaciones. El llamado es claro: vuelve al Señor con todo tu corazón, no a medias, no con reservas, no con excusas. El mismo Dios que preservó a Joás en el templo, que levantó a Elías en el Carmelo, que sostuvo a Oseas en medio del dolor y que envió a Cristo a la cruz, hoy te llama a ti. ¿Qué más necesitas para dar el paso? Este es el momento de derribar tus becerros de oro internos, de cerrar alianzas con el mundo y abrir tu alma al Espíritu Santo. Escucha este susurro divino: ven ahora, no mañana, ahora. Obedecer a Dios y depender de Él vale más que todo poder humano, más que toda riqueza, más que cualquier trono terrenal. La historia nos muestra que los reinos pasan, que los imperios caen, que los hombres se desmoronan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y lo más impactante es que tú estás invitado a formar parte de ese reino eterno. Sí, tú, con tus luchas, con tus caídas, con tu búsqueda, hoy puedes entrar en la historia de la salvación, no como espectador, sino como protagonista de tu propia restauración. Así que abre tu corazón y responde. Decide confiar en Cristo, decide caminar con Él, decide ser parte de un reino que nunca será destruido, porque lo más grande aún está por revelarse, y tú no puedes quedarte fuera. Este es tu momento. Recibe esta palabra en tu corazón. Suscríbete ahora para no perderte lo que Dios seguirá revelando. Comparte este mensaje porque alguien lo necesita. Y antes de irte, responde en los comentarios: ¿qué división en tu vida necesitas que Cristo restaure hoy? Te espero en la próxima revelación, porque lo que viene será aún más profundo, y tu alma lo está esperando. La historia de Israel nos enseñó que un reino dividido no puede permanecer, pero tu vida en Cristo no tiene por qué terminar en ruinas. Hoy escuchaste un llamado urgente: volver al altar verdadero, elegir humildad sobre orgullo, obediencia sobre rebeldía, unidad sobre división. Y ahora la decisión está en tus manos. Te pregunto, ¿cuál de estas divisiones viste reflejada en tu propia vida y no habías entendido hasta ahora? Reconocerlo es el primer paso para tu restauración. Escribe en los comentarios, porque esa confesión será tu semilla de fe. Actívala. Campanita, porque la próxima revelación puede ser exactamente la que tu alma está esperando. No te pierdas lo que viene, porque aún hay misterios que Dios quiere mostrarte. Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que sabes que está luchando en silencio. Yo me despido como un mentor que planta una semilla eterna en ti. Y te recuerdo, aunque el mundo se divida, aunque las naciones caigan, aunque tu vida se sienta fragmentada, Cristo es tu unidad. Él es tu Rey eterno, y su reino no tendrá fin.